Hola, yo soy Miguel y hoy quería hacer algo diferente. Hoy les voy a hablar de los pensadores griegos antes de Sócrates, de Tales de Mileto a Pródicos. Este es un libro que preparó Jean Volcan. Es suya la traducción, el prefacio y las notas. Y hoy lo único que voy a hacer es leer la introducción. Bueno, no toda, solo voy a leer mis notas y le agregaré la cuestión de la cosmogonía griega. Lo que voy a hacer después es una serie de videos leyendo, no sé si todos los capítulos, pero pues tal vez depende de pues cómo me sienta o de qué tantas ganas tenga. Pero a ver, aquí hay 10 capítulos. El primero es sobre la reflexión moral y filosófica. Luego están los fisiólogos de Ión. Luego Xenofán de Colofón. Después está Heráclito de Feso, la escuela de Elea, Parménides de Elea, que bueno, también hablan de sus discípulos, que son Zenón y Melisos. Está Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasómenes, Diógenes de Apolonia y la escuela de Abdere, es decir, Demócrito. Y para terminar, el último capítulo es sobre los sofistas. No sé, bueno, lo único que tengo duda es sobre el primero, porque la verdad, la reflexión moral, es decir, los siete sabios, y bueno, o sea, la parte del orfismo tal vez me interese, pero pues ya decidiré después. Por ahora, les voy a leer como lo que anoté en mi cuadernito, y bueno, dice más o menos así, lo voy a traducir, así que me va a tomar algo de tiempo, así que ténganme paciencia. Dice, este periodo, llamado con un rigor quizás insuficiente a saber, presocrático, se caracteriza por la unión íntima de la ciencia y de la filosofía. No se ha tomado todavía el hábito de delimitar con precisión los diferentes ámbitos. La sociedad primitiva lleva o relaciona sus creencias con fuerzas sobrenaturales, los codifica bajo bajo forma de religiones y de ritos. Los poetas le dan un brillo nuevo y una autoridad acrecentada. Homero, Hesiodo revisten el primero de una forma brillante, el segundo de ornamentos más sombríos, o más sobres más bien, esos relatos a la vez ingenuos y sutiles. Como sus contemporáneos, ellos buscan determinar el rol de los dioses, de la justicia, de la importancia del castigo en la vida humana. Sin embargo, un progreso se afirma en Hesiodo, quien cree en la existencia de un derecho de los débiles y asigna a Zeus la tarea de restablecer la rectitud y la medida. La reflexión moral se, se profundiza con Solón y con los que la tradición moral llama en el siglo octavo, no, séptimo antes de Cristo los siete sabios. Uh, el pueblo, bueno, aquí antes de seguir voy a leer como lo que nos dejó Hesiodo. A ver, rápidamente. Es esta cosmogonía que no anoté, pero que me parecía muy interesante. Aquí esto es como el gran legado de los griegos. Dice, con Hesiodo tenemos una teogonía que es a su vez una cosmogonía. Al comienzo apareció el caos, después la tierra y en las profundidades de la tierra el brumoso tártaro. Al final o finalmente el amor, Eros. Del caos nacieron Ereba y la noche. Después la noche dio a luz el éter y el día que nació de sus amores con Ereba. La tierra, a su vez, tuvo como hijos primero al cielo estrellado y después a los grandes montes y al mar. Al final de su unión con el cielo nació el fluido océano. Hijos de la tierra y del cielo, Cronos y Rea son los padres de Zeus.
Así, los dioses olímpicos son los últimos en nacer. En breve, los diferentes elementos primitivos engendran otras fuerzas u fenómenos naturales. La mayoría de estas genealogías y de estos mitos que se anexan no son otra cosa que la expresión de observaciones elementales o ideas tales que la imaginación de los hombres concibió al respecto en la infancia de la ciencia. Esto lo dice Sela en su libro que se llama La filosofía de los griegos. Aquí también nos recomiendo un libro que tiene la pinta de ser maravilloso, que es de un tal Friedrich Nietzsche, que se llama El nacimiento de la filosofía. O sea, no es el nacimiento de la tragedia, sino otro que se llama El nacimiento de la filosofía. Pero a ver, yo estaba aquí entonces con Solón, después dice, el pueblo griego fundó ciudades y colonias. Es entonces normal que los personajes en quienes encarna la sabiduría popular, un poco corta, hicieran figura de legisladores. El sabio, en efecto, no cierra los ojos a las necesidades de la cité, es decir, de la ciudad. Platón y Aristóteles prolongaron esta tradición. En el siglo VII a.C., con Fleides de Mileto y Teognis de Megara, la poesía tomó un tono nómico y sentencioso. Si ella falta seguido de profundidad o no tiene profundidad frecuentemente, en el caso del primero, es decir, de Flócides, ella traduce, es decir, la poesía traduce en el segundo un cambio interesante. El hombre no está más sumido o sometido sin reserva a la justicia divina. La justicia humana parece subordinarse la antigua justicia de los dioses, al mismo tiempo que precisa por la vía de los sabios y los poetas las condiciones morales de la existencia humana. Al mismo tiempo que elabora fuera del culto oficial la religión de los misterios, el pensamiento griego busca una explicación al enigma del universo. Al principio son los mitos que responden a estas interrogaciones. La reflexión es llevada inmediatamente a un solo lado o de un solo aliento sobre o en torno a el universo entonces conocido, antes de soñar con esclarecer al hombre, ese otro misterio insondable. Así bien, no, con tantos Sócrates como los anteriores, constituye una línea de demarcación bien marcada o clara. Es él quien primero, antes que los sofistas, Rabattu debatió o destruyó las pretensiones del espíritu humano y llevó sobre o trajo a la tierra a los filósofos demasiado encandilados por especulaciones prematuras. El primer grupo que se muestra a nuestra vista cuando se han sobrepasado los teólogos que usan la forma del mito y si dejamos de lado a los moralistas, es decir, a los 7 sabios, todavía demasiado impregnados del pensamiento popular, es este primer grupo el de los milesianos, con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos forman la escuela de Mileto, y el término de fisiólogos o sabios se aplica perfectamente a ellos. A esta escuela de pensadores preocupados con determinar la única materia de donde salen todas las cosas, sucede el importante movimiento del pitagorismo. Es en Crotona que se desarrolla la escuela pitagórica. Ahí, así como en otras ciudades donde llega a dominar, esta toma una orientación política y netamente aristocrática. Desde el inicio, o muy temprano,
Las almas piadosas y más curiosas preguntaron o pidieron una enseñanza moral más acuiciada que la de la religión oficial y una enseñanza esotérica sobre los dioses menos superficial que el de la religión popular. La cuestión de bueno, eso es muy interesante. La pregunta o la cuestión de las relaciones del pitagorismo con el orfismo y los misterios permanece extremadamente compleja. Los neoplatónicos y los padres de la Iglesia vieron en Pitágoras un discípulo de Orfeo y de los egipcios, y en Platón, principalmente con el Fedón, un continuador directo de Pitágoras. Al pitagorismo sucede Heráclito de Éfeso, quien publica su obra al final de la primera mitad del siglo V. Él es una figura aislada, se le llama el obscuro, el tenebroso. Él concibe la oposición de los contrarios en una generalidad que no se ha encontrado o que no se encontraba ni en Anaximandro ni tampoco en los pitagóricos como Alcmeón. Su celebridad viene sobre todo de haber puesto en relieve una nueva noción de la ley dominante del devenir. Casi contemporáneo de Heráclito, Parménides de Lea funda la escuela que lleva el nombre de esta ciudad. Platón da su nombre a uno de sus diálogos donde Parménides interviene en persona. Sus discípulos, Zenón y Melisos, desarrollan con rigor ciertos aspectos de su doctrina y aportan algunas modificaciones. Si Parménides ha sido el representante vigoroso de la tendencia filosófica que refuta el devenir de Heráclito, ciertos elementos existían ya en potencia en Xenofón de Colofón. Cuando se haya mencionado a Empédocles de Agrigento, que nació en los primeros años del siglo V y murió sin duda o quizás hacia el 430, Anaxágoras, contemporáneo de Pericles, y Diógenes de Apolonia, influenciado por Anaxágoras. Cuando se haya recordado la escuela de Abdere con Leucipo y Demócrito, se tendrá una vista sucinta o una perspectiva sucinta del desarrollo del pensamiento griego del siglo V del siglo VIII, hasta los sofistas, predecesores inmediatos de Sócrates. De nombres como los de Protágoras de Abdere, de Gorgias de Leontino, de Pródicos de Ceos, son los que ilustran, estos nombres son los que ilustran la sofística. Esta marca el declive de la antigua filosofía de la naturaleza. La actitud de los fisiólogos era dogmática. Ellos se veían llevados inmediatamente hacia el objeto a conocer o de conocimiento. La cuestión de la esencia o la pregunta de la esencia y del principio de los fenómenos naturales les parecía ser la cuestión o la pregunta fundamental. Con los sofistas el pensamiento toma otro camino. El pensamiento comienza por la negación violenta. La capacidad para el hombre de conocer la realidad es puesta en duda, por eso se les hace hoy en día, o bueno, hace 50 años al menos, esa comparación con los posmodernos. El interés filosófico de los sofistas se vuelca o renuncia a toda búsqueda racional sobre la naturaleza. La posibilidad de llegar a una certeza en el conocimiento es rigurosamente negada. Las consecuencias morales de esta actitud resultan desastrosas. La justicia no reposa más sobre ninguna base, o no está fundada sobre ninguna base. El hombre
convirtiéndose en la medida de todas las cosas, no sabrá reconocer otras leyes más que las de su capricho y su potencia, como lo muestran Callicles y Trasimaco en la República de Platón. Fue entonces reservado a Sócrates mostrar la nueva vía a seguir. Él fundó la dialéctica que estudia no las cosas, sino las opiniones de los hombres sobre las cosas para llevar al cuestionado o al interrogado a contradecirse. Él reemplaza la dogmática de los fisiólogos y se opone a la erística de los sofistas y da una base sólida a la ética. Sin duda, o quizás para consagrarse a este estudio limitado, dejó de lado la filosofía de la naturaleza. Pero Platón y Aristóteles después volverán a eso. Y bueno, eso es todo lo que quería leer hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, aquí hay otras reflexiones que conciernen más pues las fuentes, digamos, de lo que aquí nos van a mostrar. Hay algunos pasajes que también son interesantes. Es una introducción muy cortita, pero bueno, eso no me parecía tan importante porque pues a mí lo que me gusta es pues pensar las ideas, no las fuentes. No, y bueno, o sea, solo lo que era interesante era también como pues quién habló después de los presocráticos, es decir, después de como el brillo o de el éxito mm, sumamente o indudable de Platón, y pues se mencionan nombres como pues de los neoplatónicos como Simplicio o Plutarco, Aulio, o bueno, Clemente de Alexandría, también Teofrasto o Diógenes Laercio, San Agustín. Todos ellos también estudiaron a los presocráticos. Y como decía, bueno, no sé si voy a empezar como el siguiente de los capítulos, o con el siguiente de los capítulos, es decir, el de los 7 sabios, o si vaya directamente al de Tales de Mileto y los otros fisiólogos, como los llaman aquí, que bueno, son también eh, pitagóricos, y pues ya veré. Pero bueno, como decía, espero que les haya gustado y pues así fue. Pueden darle like a este video, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos y también pueden seguirme por Instagram. Nos estamos viendo.